Un lugar, Macharabiaya. Una familia, los Gálvez. Ese es el escenario de la investigación de hoy, donde la historia hablará por sí misma en cada uno de los rincones de este pequeño pueblo de la Axarquía malagueña. Una familia marcada por la tragedia desde su llegada al pueblo, con la repoblación de la zona tras la conquista de Granada. Pues aunque procedentes de familia noble, tuvieron que dedicarse a labores agrícolas hasta el siglo XVIII, donde la familia Gálvez y Gallardo, protagonistas de nuestra investigación, comenzó a florecer tras llegar a la corte real de Carlos III en Madrid. Curiosamente, en el caso de los Gálvez de Macharabiaya, empiezan de forma muy humilde. Es una familia que vive en el pueblo, como otra cualquiera, donde nacen esos 4 hermanos, que son niños que viven un poco de la ganadería, de la agricultura, pero parece que eran tan inteligentes, que tenían tanto dominio a la hora de estudiar, que el propio párroco del pueblo consiguió hacer llegar esa información a la corte de Madrid para que esos niños fueran rápidamente educados de otra manera y pudieran llegar a la escala a la que llegaron luego, al rango al que llegaron. La familia de los Gálvez dio a España 5 hijos ilustres. José, sus hermanos Antonio, Miguel, Matías y el hijo de este, Bernardo de Gálvez y Madrid. Luego nos encontramos con Bernardo, ¿no?, que es una figura importantísima, sobre todo en ese momento clave de la historia, como es la independencia de los Estados Unidos, porque él colaboró de manera muy activa. De hecho, gracias a eso, en Estados Unidos tiene su propia ciudad, con su propio nombre, Galvez Town, ¿no?, que eso no lo tiene cualquiera. A pesar de moverse entre la corte y las Américas, con cargos tan importantes como virrey, ministro de las Indias, gobernadores y juristas, nunca olvidaron su pueblo natal, llegando a invertir en él su propio capital. Crearon fuentes, carreteras, la primera fábrica de naipes en monopolio con América, la primera escuela pública mixta, y reconstruyeron la iglesia de San Jacinto. Macharabiaya era llamada el Pequeño Madrid. Estamos hablando de un pueblo de nada. ¿Cuántos habitantes? Creo que eran nada, 200 habitantes o menos incluso. Muy recogido, donde por todos lados que vas tienes la estatua de los Gálvez, tienes que eso que es la huella, esa calle con esas estampaciones de los naipes, la antigua baraja que ellos también hacían, una fábrica que tuvo pérdidas incluso, pero ellos seguían apostando por el pueblo, y una fábrica en ese lugar también, o sea, donde no iba casi nadie, donde no puede acceder nadie, es ahora y nos cuesta, pues imaginaros en aquella época, ¿no? Y sobre todo, para mí es esa pregunta, esa familia Gálvez ahí, ¿por qué quisieron quedarse ahí? Y sobre todo, ¿por qué siguen estando ahí? Los últimos deseos de la familia Gálvez fueron ser enterrados en su tierra, y para ello mandaron construir en 1785 una cripta bajo la iglesia, un mausoleo de gran tamaño que financiaron con el único deseo póstumo de la realización de misas en su honor. Un acuerdo con el pueblo, que con el paso de los años quedó en el olvido. Cuando entras allí te encuentras con esa placa solemne que dice que solamente dejan su tesoro, ¿no? Podemos hablar ese poder adquisitivo un poco en ese pueblo, lo dejan también ahí, pero con la condición de que se les reconozca, se les recuerde ese Día de los Difuntos, por ejemplo, y que sus restos queden ahí. Otro misterio, ¿por qué esa gente con tanto poder quieren que estén ahí, ¿no?, que estuvieran ahí? Y de forma exclusiva. ¿Qué pasa? Que no se realiza de forma exclusiva, se hace una remodelación en el cementerio y se meten más personas, más vecinos de fuera allí mismo, ¿no? Además, se cuenta que los Gálvez dejaron una gran suma de dinero escondida bajo el suelo de la iglesia para que los habitantes del pueblo pudieran usarlo en caso de alguna adversidad. Siempre se vincula a eso, a azolar el suelo con monedas, ¿no? Y ese dinero que se iba a emplear en eso se guardó ahí. Eso es la leyenda que se ha transmitido de padre a hijo durante siempre. De todas formas, tampoco me extrañaría, porque la familia Gálvez es una familia que nunca olvidó a su pueblo y que tuvieron cargo aquí en América y todo, pero siempre Macharabiaya la llevaban siempre con ellos, nunca renegaron de su pueblo y tenían una devoción por su pueblo y, impensable en otra gente. Entonces no me extraña que preveyeran para el futuro cualquier tipo de donación o eso.
La propia iglesia también acoge otro de los misterios de Macharabiaya. Sin tener relación directa con la familia Gálvez, se encuentra anclada en una de las paredes una desangelada lápida. Si nos fijamos en el nombre grabado, comprobaremos que se trata de una mujer, María López Escaño de Cabrera. Esta joven cayó fulminada en los escalones de la iglesia en el momento de su enlace matrimonial, debido a una terrible hemorragia intestinal, falleciendo 3 días más tarde en su propia casa. Parece que el día de su boda no es que fallezca, como ha ocurrido con otras leyendas urbanas en las que se habla de novias que son abandonadas en el altar y en ese momento fallecen, sino que antes de dar el sí quiero sufrió un derrame intestinal, cae desvanecida en esa zona donde precisamente la gente ve a esa especie de fantasma, y estuvo en estado comatoso durante prácticamente 3 días en su casa. A ella la dejaron en la cama durante todo el tiempo que estuvo viva, vestida con el traje de novia, porque su familia tenía todavía la esperanza de que ella se iba a recuperar y por lo tanto la dejaron así, pero finalmente 3 días después falleció. Fue enterrada originalmente, por lo que me cuentan, en el propio cementerio de Macharabiaya, pero luego su cuerpo fue trasladado posiblemente al cementerio municipal en aquel entonces, en Málaga capital. Y sigue todavía la gente viendo a esa figura en la iglesia. Sigue en mitad de la noche más de un curioso asomándose por ese ojo de la cerradura y me han asegurado que la figura se sigue apareciendo en el lugar precisamente, no donde murió, pero sí donde se desvaneció. Otra de las historias que hacen de este enclave un lugar único es una de las sepulturas que se encuentran al entrar al cementerio. Una mujer del pueblo decidió ser enterrada en ese preciso lugar para sentir el paso de todas las personas que accedieran al recinto y así poder purgar sus pecados. Esa mujer dejó dicho que quería enterrar aquí en la entrada para que todo el que entrara pisara, para así purgar los pecados que tenía. No todo acaba ahí. Sobre los años 90, otro hecho insólito aconteció en el mausoleo de los Gálvez, dejando aterrorizado a los que allí se encontraban. Cuando se restauró la iglesia, pues unos trabajadores que estaban ahí, dice que se les apareció una figura, vestidos de época como en aquel entonces, y el que lo vio le dio tanto miedo que se fue y dejó el trabajo. Todas estas historias, llenas de promesas incumplidas, tesoros ocultos y apariciones, dará lugar a una de las investigaciones más interesantes que Grupo IPA llevará a cabo.